Amén. Vamos, hermanos, a tener este tiempo en la palabra del Señor, en meditar en la palabra. Yo sé que muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y yo sé que Dios ha hecho muchas cosas, pero el mayor milagro que Dios pudo haber hecho en nuestras vidas es salvarnos. Ese es el mayor milagro, nuestra salvación. Como bien lo mencionaron ahí, María de Magdalena. Y en la Biblia encontramos a muchas Marías, que quizás puede causar confusión en el Nuevo Testamento. Encontramos a muchas Marías haciendo cosas extraordinarias, movidas por esa ternura que el Señor Jesús hacía en ellas. Pero esta María Magdalena en la Biblia no describe cómo fue, porque la Biblia solamente lo describe que ella fue liberada de 7 demonios, pero la Biblia no describe cómo sucedió esa liberación, ¿sí? Describe otras liberaciones, describe cuando el Señor Jesús sacó los demonios que estaban en un hombre y los mandó a los cerdos. Describe muchas otras cosas, pero no describe la liberación que tuvo María Magdalena de esos 7 demonios. Pero lo que sí la Biblia registra es que ella había sido liberada por esos 7 demonios. Y acá acabamos de ver la escena donde el Señor Jesús tuvo ese encuentro con ella. Es una dramatización, es una parte de una serie, pero muestra cómo esta mujer fue encontrada con su Señor, y de ahí su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Como bien María Magdalena no describe cómo fue ella liberada, pero lo que sí la Biblia registra es lo que ella hizo después de que fue liberada. La Biblia sí registra lo que ella realizó después de que fue libre de esos 7 demonios que la atormentaban. No sabemos en la Biblia bajo qué circunstancias, en qué momento fue liberada, pero sí sabemos que fue liberada por el Señor Jesús y que su vida fue impactada a través de esa liberación. Y yo quisiera que usted en algún momento pensara qué tuvo que haberle sucedido a María Magdalena para haber sido invadida por 7 demonios y ser presa de ella. ¿Qué tuvo que haber vivido para tener tantos demonios dominando su vida, teniendo control de ella? ¿Qué tuvo que pasar para estar atada, para estar esclavizada a esos 7 demonios? ¿Qué puertas tuvo que abrir? ¿A qué le abrió su corazón? En Juan, si usted gusta acompañarme, y le pido que pueda ponerse de pie un momento. En Juan capítulo 3, en el versículo 8. Capítulo 3, versículo 8 expresa la palabra: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Quiero que me acompañen en oración. Señor, gracias te damos por tu palabra, que siempre nos habla, que siempre nos bendice, que siempre, Señor, redarguye nuestro corazón. Hoy te pedimos, Señor, ser esa buena tierra, que esta palabra pueda dar mucho fruto en nuestras vidas, Señor, que podamos ponerla en práctica y que pueda bendecir a muchos más, Padre, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Puede tomar su lugar. Y este mensaje tiene como nombre María Magdalena, de endemoniada a servidora. Y es que, como yo se los mencionaba al inicio, era una mujer atada, dominada. Cuando una persona es poseída por un espíritu inmundo, esa persona deja de ser ella. Y esta mujer estaba esclavizada a estos 7 demonios. Díganme, ¿quién podía dar algo por esta mujer? ¿Ella podía ser útil en el reino de Dios estando así? ¿Qué cree usted? Estando en esa condición, María Magdalena podía ser útil en el reino del Señor, podía alabar al Señor, podía bendecir al Señor. Y es que en ese momento María Magdalena se encontraba siendo esclava, estaba atada, con cargas, con culpas. Quizás usted ha escuchado en algún momento decir a algunas personas: es que los demonios internos que llevo dentro no me dejan en paz. Yo lo he escuchado. Y es que el pecado, mis hermanos, nos ata, nos limita, nos impide servir con libertad. Y yo creo que todos conocemos lo que significa un pecado, tanto como el que miente, como el que roba, como el que tiene malos pensamientos, está pecando. ¿Cierto? Pero cuando nosotros, hermanos, vivimos esclavizados del pecado, vivimos sumergidos en ese lodo cenagoso donde estamos nosotros viviendo en inmundicia, ¿qué se puede esperar de nosotros? Pero nuestro Señor, lleno de amor y de misericordia, aún así, hermanos, nos toma, nos levanta, nos limpia y nos restaura. No lo creen. Aún estando nosotros en esa condición, el Señor nos toma, nos levanta, nos limpia y nos restaura. No lo creen. Aún nosotros estando en esa condición, nos toma, nos limpia, nos levanta y nos restaura. Hay que creerlo, hermanos. En eso está nuestra fe, en que alguien pagó un precio por nosotros, nos redimió, nos limpió, nos restauró, y hoy tenemos una nueva vida. Con luchas, por supuesto. Que usted y yo seguimos luchando para no pecar, por supuesto que seguimos luchando. Y esta mujer, María de Magdalena, estaba poseída, estaba atada por estos 7 demonios que la atormentaban. Pero el Señor Jesús, viéndola, tuvo misericordia de ella y con amor la recibió, la liberó y la restauró. Pero como el Señor Jesús no hace solo las cosas a medias, como nuestro Señor no solamente hace el milagro y ahí quedó, sino que el Señor le da un seguimiento a nuestras vidas para podernos llevar a ese propósito. El Señor siguió obrando en la vida de María Magdalena. En Juan capítulo 8, 34,
Jesús le dice a los incrédulos fariseos: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el Señor Jesús hace esta analogía de un esclavo y un amo para hacer la observación de que el que es un esclavo obedece a su amo. Un esclavo obedece a su amo. Si usted en algún momento ha tenido contacto o usted tiene un testimonio de que el Señor lo ha rescatado del alcoholismo, quizás muchas veces estas personas quieren salir, pero están esclavizadas a ese pecado. Y dice que el que es esclavo obedece ¿a quién? A su amo. Y necesita ser liberado de esa esclavitud que lo ata al alcoholismo. Y quizás usted ha escuchado muchas veces que esa persona dice: yo quiero salir, yo intento salir, yo deseo, pero necesita que algo suceda en su vida, y eso solamente lo puede hacer el Señor Jesús, que trae libertad, que trae restauración, que trae sanidad. Y la persona que es alcohólica quiere agradar al Señor, pero necesita ser liberado de esa esclavitud. Quizás en su corazón está el deseo de poder venir a la iglesia, poder cantarle, pero eso lo esclaviza. Quizás él viene directo a la iglesia y de repente escucha a lo lejos música del lugar donde él suele ir. Y en lugar de seguir el camino, decide desviarse. Y es que, hermanos, el pecado nos ata. Los esclavos no tienen voluntad propia. Están bajo un yugo. Pero el Señor nos dice que siendo libres del pecado, nosotros venimos a ser siervos de justicia, en Romanos 6:18. El Señor vino a liberarnos. Y es que, hermanos, para que el Señor siga obrando en nuestras vidas, siga manifestándose en nuestras vidas, podamos ver más cosas en nuestras vidas, es necesario que podamos nosotros renunciar al pecado, decirle ya no más, hasta incluso, hermanos, poder buscar ayuda si necesita ayuda. Amén. Si usted considera que ha estado luchando con un pecado, cualquiera que sea, puede buscar ayuda. Que alguien lo ayude, que alguien lo acompañe, que alguien ore por usted, que alguien lo escuche, que alguien le pueda aconsejar, que juntos puedan hacer un devocional. Y lo impresionante de la historia de María Magdalena es que, siendo una mujer que estaba esclavizada y atada en el pecado y dominada por el demonio y por Satanás, el Señor Jesús tuvo misericordia de ella, como tuvo misericordia de usted y de mí, y trajo libertad y le quitó todas las ataduras y la liberó. Y yo no imagino cómo María de Magdalena pudo haberse sentido libre, porque después de esa liberación que el Señor Jesús hizo en su vida, después de esa libertad que el Señor Jesús hizo en su vida, ella no volvió a ser la misma. Y dedicó sus días al servicio del Señor Jesús. Y es que, hermanos, el pecado nos ata. El pecado nos limita a poder servirle al Señor con excelencia, con amor y con pasión. Porque cuando servimos en pecado,
no hacemos bien las cosas. Es más, evitamos estar porque sabemos que esa condición no nos da libertad. Y si algo, hermano, no le da libertad, debemos de dejarlo. Si algo nos limita a crecer en el Señor, a servirle con gozo, con alegría, con libertad, hay que dejarlo. Porque el pecado nos limita a servir con libertad, con gozo. No es lo mismo yo estar sirviendo y estar pecando y bajo o me voy o termino mi servicio, cualquiera que yo esté haciendo, y regrese a casa sintiéndome vacío. Y no es lo mismo procurar al Señor, servirle con integridad al Señor y regresar con gozo, con alegría por el trabajo que yo he hecho, por el servicio que yo he hecho, sabiendo que el Señor sabe que todo lo que hacemos lo hacemos con amor. Y ese peso que agrega el pecado es algo que no nos deja disfrutar del servicio que damos con el Señor. Quizás usted en algún momento de su vida lo experimentó. El pecado no nos deja servir con gozo y alegría y con libertad. Hay algo que nos dice: tienes que arreglarlo, tienes que arreglarlo, tienes que resolverlo, tienes que resolverlo. Hermanos, y cuando hablamos, nuevamente le repito, cuando hablamos de pecado no hablamos solamente de robar, de tomar, de estar en drogadicción. Hablamos de todo aquello que la Biblia menciona como pecado. Esos malos deseos, esos malos pensamientos, que todos luchamos contra ellos. Cuando el Señor nos da libertad, tenemos nosotros una vida con propósito. Y en Mateo 27:55, si usted me puede acompañar, Mateo 27:55. Vemos la continuidad del servicio o de la liberación que tuvo María Magdalena, y expresa su palabra. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estas mujeres, hermanos, le servían al Señor, a los discípulos, estaban con ellos para atenderles. De esa manera les servían al Señor, y a donde iban, ahí estaban ellas, ahí servían ellas. Pero eran mujeres que habían sido impactadas por el Señor Jesús, que un milagro Dios había hecho en su vida, que una salvación había traído el Señor a la vida de ellas. Y ahí estaban estas mujeres sirviéndole. Y es que cuando somos liberados del pecado, de la esclavitud, tenemos nosotros una vida con propósito. Cuando fuimos nosotros liberados del pecado, ¿verdad que el Señor nos dio un propósito de vida? Y muchos dijimos: prometo desde hoy servirle al Señor hasta el último momento de mi vida. Con lo que yo pueda, con lo que yo tenga, con eso le serviré al Señor. Un propósito. Ese es un propósito de vida.
Y María Magdalena tuvo ese propósito, imagínense, servirle al Señor Jesús, acompañar al Señor Jesús. Le dio a María Magdalena un sentido de vida, le dio una dignificación y, hermanos, le dio una vida. María Magdalena, después de que fue liberada, tuvo una vida de servicio al Señor, una vida que vivió. El Señor a usted le regaló una vida, un nuevo comienzo, un nuevo inicio, una nueva meta en el Señor, un nuevo propósito de vida. Si quizás nuestro propósito de vida era acumular riquezas o bienes o no sé cuál podría ser, el Señor nos dio un nuevo propósito de vida: vivir para Él, servirle a Él de todas las formas posibles. Y es que también cuando estamos libres del pecado, hay una actitud del servicio. Cuando estamos libres del pecado, hay una actitud de servicio. Mateo 27, 57, si me puede acompañar. Estamos nosotros siguiendo la línea de María Magdalena. Y su palabra expresa: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se lo diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Saben que María Magdalena estuvo presente todo el tiempo cuando el Señor Jesús fue llevado a la cruz del Calvario. María Magdalena estuvo presente cuando el Señor Jesús fue colgado en la cruz del Calvario. María Magdalena estuvo presente cuando Jesús murió. María Magdalena estuvo presente cuando a Jesús fueron a pedir el cuerpo, lo envolvieron y lo metieron al sepulcro. Ahí estuvo María Magdalena presente. Y es que el Señor transformó su vida para haber hecho eso. Y eso es algo que nosotros debemos de hacer, porque el mismo milagro que el Señor hizo con María Magdalena de liberarla, ese mismo milagro lo hizo con nosotros. Ese mismo milagro lo hizo con nosotros. En Mateo 28, 28, si me puede acompañar. Su palabra expresa: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el cuerpo. María Magdalena no solamente dijo: bueno, ya lo mataron, ya está en el sepulcro, sino que María Magdalena fue a verlo después.
En Marcos narra que iban con esencias aromáticas para poner en su cuerpo. Y que cuando iban se dieron cuenta que alguien había movido esa piedra, que su Señor ya no estaba ahí, que algo había sucedido. Y era que su Señor había resucitado. María Magdalena fue tan fiel a su Señor que siguió cuidando de Él aún después de muerto. Y es que la libertad que el Señor trajo en ella fue algo maravilloso. Ella fue libre, ella tuvo una identidad, ella tuvo un propósito, ella tuvo una vida en el Señor. Y era algo por el cual ella estaba agradecida. Y ahí vamos a lo siguiente: servimos al Señor porque estamos agradecidos por lo que Él es, porque ahora somos de Él. Y muchas veces nosotros, cuando estamos en pecado, decidimos dejar el servicio, y debemos de dejar el pecado y no dejemos de servir. Renunciar al pecado, decirle ya no más, y pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, perdóname, porque a través de su muerte en la cruz podemos acercarnos a Él y poder tener perdón de pecados. El asunto aquí, hermanos, es elegir al Señor todos los días, por encima de nuestros deseos, por encima de nuestra humanidad, por encima de nuestra carnalidad. Todos los días elegir al Señor, todos los días. Así como el hombre elige a su esposa todos los días, a serle fiel. Quizás tiene oportunidades de fallar, pero elige a su esposa todos los días, a guardarse para ella todos los días, elegirla a ella todos los días para honrarla. Así el Señor desea que todos los días lo elijamos a Él por encima de nuestra carnalidad, por encima de nuestra humanidad. Amén. Es una decisión, hermanos, de todos los días. Es una decisión de amor al Señor de todos los días. ¿O no todos los días batallamos? ¿O no todos los días batallamos con nuestra humanidad? Todos los días batallamos. Cada día es un día de reto y elegir al Señor todos los días de nuestras vidas. Es una decisión. Y cuando tenemos el pecado y tenemos la opción de seguir honrando al Señor, decidimos al Señor por encima de nuestra humanidad, de nuestra debilidad. Y servir al Señor sabiendo que le hemos honrado, que le hemos procurado, es hacerlo con libertad, sin saber que allá atrás no habrá alguien que me acuse, que después de servir no vendrán pensamientos que me digan: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué subiste a predicar? ¿Por qué fuiste a servir si hiciste esto? Cuando yo decido al Señor, yo termino mi servicio y lo termino con gozo, sin ninguna cosa que me acuse. Y hermanos, la acusación no necesariamente viene de una persona. La acusación viene del diablo y llega a nuestra mente y baja a nuestro corazón. ¿O no es así? Y nos hace sentir tristes y nos hace sentir con cargas. Y todo aquello, hermano, que sume cargas, que sume peso,
sáquelo de su vida. La libertad del pecado nos da libertad de servicio y con excelencia. Por supuesto, mis hermanos, podemos acercarnos al Señor confiadamente, sabiendo que Él nos perdona. Y yo sé que muchas veces usted y yo nos hemos acercado al Señor pidiéndole perdón porque le fallamos. Y le decimos al Señor: perdóname. No fui un digno representante de ti. Perdóname, te fallé. Fui débil. Límpiame, lávame, restáurame, ayúdame a no caer otra vez. Pero hay una diferencia entre eso y la otra, donde ni siquiera nos pasa a Dios por la mente y seguimos una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Hay una diferencia entre arrepentirme de lo que he hecho y pedirle perdón al Señor y continuar pecando de una manera tan deliberada. María Magdalena fue liberada, fue restaurada y le sirvió al Señor con todo lo que pudo, con todo lo que tuvo. Quizás hubieron personas que la señalaron: sí, esa era la endemoniada, la que tenía 7 demonios. No, y cuando estaba endemoniada, todo lo que hacía, quizás tuvo que luchar con eso, pero era más grande lo que tenía enfrente. Era más grande lo que tenía enfrente. Era más grande lo que estaba por recibir. Era más grande lo que estaba por venir en su vida. Y quizás usted ha luchado con eso, con su vida pasada, y que alguien le recuerda: si tú hacías esto, si tú te comportabas de esta manera. Pero mi hermano y hermana, yo le animo a no rendirse, a permanecer, porque lo que viene de parte del Señor será mucho mejor. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.